procesos para determinada acción, ¿verdad? Que tenemos que realizar, sea en el trabajo, en el lugar de estudios, cuando nos conducimos al trabajo, ¿verdad? Y esos procesos tienen un nombre. Y este nombre es algoritmos. Como podemos ver, entonces vamos a tratar lo que son las definiciones y ejemplos en esta presentación. Por favor, necesito el apoyo de algún compañero o compañera nuevamente. ¿Alguien más que desee participar, por favor? ¿Algún compañero o compañera? Sí, compañera, dime. Muy bien, gracias, compañero Sergio. Con sus propias palabras, para iniciar, ¿me puede indicar qué es un algoritmo para usted? Pues un algoritmo, en mi caso lo puedo definir como una sucesión de pasos que llegan a un fin específico y lo podemos asimilar como un tipo de receta de comida que nos permita preparar un platillo. Entonces, el algoritmo es la serie de pasos y que nos da la solución a un problema. Muy bien, gracias, compañero. Gracias por su participación. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Muy bien, vamos a proceder entonces a definir lo que es un algoritmo y el compañero está en lo correcto. Un algoritmo es una secuencia o conjunto de instrucciones secuenciales y ordenadas que nos permite dar solución a determinado problema, ¿verdad? Y puede ser algún problema cotidiano o bien puede ser un problema matemático, ¿verdad? O algún problema que se nos presente en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio o en nuestra propia casa, ¿verdad? También podemos definir un algoritmo como un procedimiento o fórmula para resolver un problema basado en una secuencia de acciones específicas, como lo indicaba el compañero Marlon, ajá. Él nos indicaba que Robotina, pues, para poder servir el café, tuvo que realizar ciertas acciones para poder llevar a cabo la acción de servir, ¿verdad? También podemos definir algoritmo como una secuencia de instrucciones, ¿verdad? Como las instrucciones que nos dan en la escuela o inclusive ahora en la universidad para llevar a cabo la realización de alguna tarea, ¿verdad? Gracias al cual nos pueden llevarse a cabo ciertos procesos y dar respuestas determinadas a necesidades o decisiones, ¿verdad? También necesitamos de algoritmos para solventar ciertas necesidades o bien para la toma de las decisiones diarias, ¿verdad? Sobre cuando vamos al trabajo, qué bus vamos a tomar, qué calle vamos a transitar, ¿verdad? Entonces, en todos estos procesos de nuestra vida diaria realizamos algoritmos. Ahora, los algoritmos no tienen que ver con, ya hablando específicamente en computación, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde. Los algoritmos constituyen el esqueleto de los procesos que luego se van a codificar y se van a programar para que sean realizados en la computadora, ¿verdad? Como lo que explicaban los compañeros con lo de la resolución de la suma, resta, multiplicación y división que realizaron a través de PCI, ¿verdad? Que ahí solo hicieron el procedimiento o el plan, ¿verdad? Para llevar a cabo la acción de resolución. ¿Ah? Entonces, por eso los algoritmos no tienen que ver con los lenguajes de programación, ¿verdad? Es como un plan, ¿verdad? Dado que un mismo algoritmo
o diagrama, como usaron los compañeros, ¿verdad? Hicieron tanto el algoritmo como el diagrama de flujo, ¿verdad? Que nos presentaban ahí físicamente cómo llevaban a cabo la resolución para que el programa después pueda sumar, restar, multiplicar y dividir según los datos que ingresemos, ¿verdad? Y puede presentarse en diversos lenguajes de programación. Es decir, se trata de un ordenamiento previo a la programación. Ya que en el caso de PCIN primero es un procedimiento previo para que luego lo podamos pasar o transmitir o reescribir en el programa como lo que usamos en programación, ¿verdad? Lo que es Pascal, ya ese sí ya es un programa, ¿verdad? También podemos ver que un programa no es otra cosa que una serie compleja de algoritmos ordenados, ¿verdad? Primero debemos de tener los algoritmos para luego ya trasladarlos a un programa, ¿verdad? Y que mediante el lenguaje de programación para su posterior ejecución en la computadora, ¿verdad? Como les mencionaba. Primero sería el procedimiento como nuestro plan y ya luego trasladarlo a un lenguaje que realmente va a entender la computadora, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Gracias. ¿Algún otro compañero o compañera que nos pueda indicar qué observa en el siguiente GIF? Por favor, alguien que desee participar. ¿Algún compañero o compañera, por favor? Que los algoritmos son lógicos. Sí, pero ¿qué nos indica el GIF que estamos observando ahorita en pantalla? Si estamos hablando de procesos, es algo repetitivo. Ajá, estamos repitiendo, ajá, pero ¿de qué se trata el proceso, compañero? Es de, creo, si no soy mal, untarle mantequilla a unos panqueques. Ese sería el Ajá, proceso, exacto. ¿verdad? Entonces, se repite el mismo proceso panqueque por panqueque. Ujú. ¿Verdad? Esta es la acción que está realizando el Pato Donald, ¿verdad? Pero realmente lo que en nuestras acciones, ¿verdad? Al cocinar o inclusive a lavar, ¿verdad? Siempre realizamos, llevamos a cabo ciertas instrucciones para ejecutar correctamente el resultado, ¿verdad? Obtener el resultado deseado. Y para ello vamos a ver las características que poseen los algoritmos. Y para esto se necesita que un algoritmo, ¿verdad? Sea cotidiano o sea de programación o matemático. Necesitamos que sea secuencial, ¿verdad? O sea, tiene que tener un orden, ¿verdad? Que va consecutivo, paso por paso, ¿verdad? Que sea preciso también en su ejecución. Esto quiere decir que el algoritmo, al ser interpretado, siempre se llegue al mismo resultado. Debe ser comprendido para poder ser ejecutado, ya sea por una computadora, ¿verdad? Como es el caso nuestro, o bien por una persona si es un algoritmo cotidiano. La siguiente, por favor. Como indicábamos, debe estar en orden, ¿verdad? Porque algo en desorden no nos sale correcto, ¿verdad? Los pasos deben ser lógicos y deben de tener continuidad. Bien, y la siguiente característica es que deben de ser finitos
para que el algoritmo siempre debe tener un inicio y un fin, ¿verdad? Porque no podemos tener un algoritmo infinito, porque todo algoritmo debe tener un inicio y un fin, y si es infinito, nunca terminamos, ¿verdad? Es decir, no debe ser un bucle, ¿verdad? Que se repite infinitamente, ¿verdad? Sino que debe contener un número limitado de pasos, ¿verdad? El siguiente debe ser concreto, ¿verdad? Porque debemos de saber lo que realmente deseamos realizar a través de esos procedimientos, ¿verdad? Y deben de ser definidos porque cada paso debe estar muy bien descrito. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Muy bien. Y aquí observamos a una persona que fue al mercado y ahí también necesitamos una serie de instrucciones, una serie de procedimientos para llevar a cabo correctamente las compras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace la lista, ¿verdad? Cuando uno va a ir al mercado, ¿verdad? Es una forma de un algoritmo cotidiano, que también su nombre correcto sería un algoritmo cualitativo, porque nos indica cualidades y ciertas acciones que realizamos cotidianamente, ¿verdad? Como tenemos la imagen de ir al mercado, ¿verdad? Tenemos nuestra lista de qué lugar tenemos que pasar ordenadamente, vamos a lograr comprar todo lo que necesitamos. Pero muchas veces no llevamos ni siquiera una lista ni en el pensamiento, solo vamos y compramos ciertas cosas y después recordamos en casa que nos faltó algún artículo, ¿verdad? Y es porque no llevamos un orden específico. Y también por el otro lado, pues tenemos lo que son los algoritmos cuantitativos, que ya se refieren al área numérica o en nuestro caso de programación, ¿verdad? La siguiente, por favor, compañero. Gracias. Muy bien. Y tenemos acá, ¿verdad? Como continuamos con lo que es ejemplos del algoritmo cualitativo, ¿verdad? Que son cuando llevamos a cabo ciertas actividades, ¿verdad? Y como vemos acá, la imagen se trata de una llamada telefónica. Para llevar a cabo una llamada telefónica también necesitamos ciertos pasos y que sean ordenados, ¿no? Entonces tenemos ahí entre los pasos, ¿verdad? Nuestro algoritmo, que tenemos que levantar la bocina, esperar el tono, marcar el número que nosotros necesitamos hacer la llamada, esperar que nos conteste, para luego ya hablar con la otra persona, ¿verdad? Lo que nosotros deseamos comunicar. Por favor, compañero, siguiente, por favor, un clic. Gracias. Ahora tenemos acá, regrese un poco, por favor, gracias. Tenemos acá la imagen, ya no solo como un algoritmo escrito, sino ya lo tenemos representado de forma de diagrama, ¿verdad? Y ya tenemos lo que nos indica nuestro inicio y nuestro fin. Y encontramos el procedimiento para llevar a cabo la llamada telefónica, ¿verdad? Ya de forma en diagramas de flujo. Yo sé que otro compañero va a exponer lo que es un diagrama de flujo, pero solo para recordarles que un diagrama de flujo es el que nos permite hacer descripciones gráficas de algoritmos, y los cuales usan símbolos conectados con flechas, ¿verdad? Acá como vemos que solo es una línea, ¿verdad? Para indicar la secuencia de instrucciones, ¿verdad? Y dentro de esos diagramas
¿verdad? Tenemos acá lo que son los rectángulos donde están representados cada uno de los procesos. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora tenemos lo que es un ejemplo de algoritmo cuantitativo. Acá los algoritmos cuantitativos ya no se indican cantidades, ¿verdad? Como su nombre lo indica. Y en este caso tenemos el ejemplo para buscar la solución y obtener lo que es el área de un triángulo. Y tenemos nuestro algoritmo, o sea, nuestro plan para poder encontrar la solución, ¿verdad? Tenemos como primer paso solicitar la medida de la base. Paso 2, solicitar la medida de la altura. Paso 3, multiplicar la medida de la base por la medida de la altura, teniendo ya la respuesta de la solución de la multiplicación, es decir, el producto. En el paso 4 se divide entre 2, ¿verdad? Y para esto también debemos de conocer cuáles son los pasos, ¿verdad? Para encontrar el área, ¿verdad? Recordemos que en matemática la fórmula sería base por altura dividido 2, ¿verdad? Entonces, por eso solicito primero la medida de la base y luego la de la altura para ser multiplicada. Y luego el producto de esa multiplicación fue dividido dentro de 2. Y en el paso 5 ya fue escribir el cociente, es decir, el resultado del área del triángulo, ¿verdad? Y tenemos luego acá lo que es el pseudocódigo, ¿verdad? Que ya lo escribí, es como lo escribimos por ejemplo, en PCIM, ¿verdad? Y el pseudocódigo, pues, lo utilizamos para representar las acciones sucesivas de palabras reservadas en inglés, ¿verdad? Que son similares al lenguaje de programación, como estar, ¿verdad? En este caso no colocamos estar, sino inicio. Utilizamos nuestro lenguaje cotidiano. ¿Verdad? Y tenemos acá entonces el ejemplo del pseudocódigo. Inicio, escribir ahí base, altura, que serían las variables, y que ambas son enteros, son de números enteros. Luego solicitar, ¿verdad? Escriba, diga la base, ¿verdad? Solicitamos la medida de la base, luego lea la base, ¿verdad? Para que lo pueda guardar el programa, esa medida. Luego nuevamente solicita a nosotros que escriba y diga la altura, ¿verdad? Solicitamos la medida de la altura. Y nuevamente a través de la opción lee, permite guardar esa medida y realizar el proceso, ¿verdad? Que sería base por altura dividido 2. ¿verdad? Y luego sería escriba y acá ya nos va a indicar el resultado, ¿verdad? El área del triángulo, y ahí terminaría nuestro pseudocódigo con la palabra fin. Y luego acá la par lo tenemos representado y a través de un diagrama de flujo. Y nuevamente ya usamos de forma representativa, ¿verdad? Siempre tiene un inicio y un fin, que son sus características, sus pasos son limitados, ¿verdad? Y tenemos acá nuevamente, ¿verdad? En el primer paso, base por altura, y que se encuentra acá representado por un rectángulo. Luego tenemos diga la base, ¿verdad? O sea que nos dice ahí la base del triángulo. Luego tenemos que se guarde la base. Luego la altura,
solicita la altura y se guarda la altura. Y por último tenemos el procedimiento de realizar la operación, ¿verdad? Base por altura dividido 2 y el fin, ¿verdad? Entonces tenemos con inicio la parte de entrada, con solicitar la base y la altura, tenemos las variables. Luego tenemos los procesos cuando se realiza la operación y el fin que nos indica la salida del programa, ¿verdad? En este caso sería PSEIN, ¿verdad? Para poder representar este algoritmo cuantitativo. Entonces, les doy las gracias. No sé si hay alguna pregunta o duda para esta primera parte. Bueno, gracias, Clara. A continuación, eh, les voy a presentar yo, solo con una preguntita nada más. Y vamos a ver, Jonathan Ventura, con una consulta. Esto fue al azar, ¿verdad? No tengo nada contra la persona, solo como pregunta, para tu persona, ¿qué es un medio de expresión? Solo así, con las palabras que se te vengan a la mente. Bueno, ya que no está, al parecer no está, quién sabe, tal vez tuvo alguna necesidad fisiológica o no, lo que pueda pasar, ¿verdad? Cuando regrese, pues se dará cuenta. Vamos a ver a alguien más, así al azar. Compañero, te colaboro yo, ya que el compañero tal vez de repente tuvo algo en la conexión, que a veces a mí me pasa lo mismo. No, sí, y a veces yo entiendo, porque a veces, no sé, que a mí me ha pasado, ¿verdad? También, no sé, ir al baño o toca a veces la conexión, como usted dice. Pero, yo creo que ya está, ¿verdad? Pero sí, por favor, a ver. Expresión. Ajá. Mira, este es para, en el caso de indicar algo que queremos, pues, colocar. Yo más que todo siempre me defino ahí en matemáticas, ¿verdad? Que son ciertos símbolos que nos van a indicar el sentido o la cantidad de algo, ¿verdad? Exactamente, o sea, como el mismo compañero nos mencionó, es para darnos a entender de una mejor forma, ¿verdad? Expresarnos, porque si no nos expresamos, pues va a ser muy difícil que alguien nos comprenda. Entonces, vamos a ver esta parte que me toca eh, a mí, es la de medios. Bueno, vamos a ver. Es la de medios de expresión de los algoritmos. Bueno, pues, así como pueden leer aquí, que dicen que los algoritmos también pueden ser expresados de muchas maneras. Entre ellas vamos a encontrar el lenguaje natural, que es la forma en la que la compañera nos expresó los primeros algoritmos. El pseudocódigo, que es lo que ya hemos estado aprendiendo en clase. Y los diagramas de flujo, que es la forma en la que se representa de una forma más explícita, de una forma gráfica, ¿verdad? Y obviamente también los algoritmos están dentro de los lenguajes de programación, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, a veces cuando ven alguna película o alguna serie o leen en alguna literatura, valga la redundancia, se podrán dar cuenta que a veces, no sé si se han dado cuenta que las personas dicen, mm, es que yo creé un algoritmo, es que ese algoritmo que esa persona escribió va a funcionar,
o ese algoritmo que creó alguien le va a volver millonario. Muy pocas personas actualmente se refieren a ello como, ay, creó un programa o diseñó un programa. Muy pocas personas lo hacen hoy en día porque creo que el concepto de algoritmo ya se ha expandido a la forma que es la correcta, ¿verdad? Entonces, como ya vimos acá, los algoritmos se pueden dar entre el lenguaje natural, el pseudocódigo y los diagramas de flujo y los lenguajes de programación. Y las descripciones, como dicen, en lenguaje natural, tienden a ser muy ambiguas y extensas, así como cuando se nos pedían hacer los pasos para hacer el famoso sándwich, ¿verdad? Entonces todos diferimos, pero de cierta forma son algoritmos. Bueno, vamos a ver dentro de los medios de expresión de los algoritmos, tenemos 3 descripciones de algoritmos. Son catalogados por niveles. Entonces, la descripción de alto nivel dice que se selecciona un problema matemático, se explica de forma verbal, o sea, así con todas las palabras que tengamos a nuestro alcance, y tenemos que colocar ilustraciones o algún anexo, ¿verdad? Usualmente cuando ustedes solicitan una solución, por ejemplo, una solución con aplicación web, por ejemplo, para una venta de helados, ustedes vienen y solicitan el proyecto, les van a documentar cada una de las situaciones que se van a implementar para su proyecto, y a eso se refiere la descripción de alto nivel. Usualmente se lo van a entregar escrito y muy bien detallado como aparece acá, ¿sí? Esa es la descripción de alto nivel. El segundo nivel es la descripción formal. Esta se utiliza en el pseudocódigo, como ya nos había mencionado nuestra compañera, con 2 partes, que es el pseudocódigo en sí y el diagrama de flujo. Estos 2 pertenecen a la descripción formal. Recuerden esto porque sí, como tip es muy importante. Entonces, tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujos pertenecen a la descripción formal. Y por último, bueno, dentro del pseudocódigo, como les había mencionado, perdón, tenemos las secuencias que obviamente ya todos conocemos y se basan en 3 principales, que es lo que queremos hacer, lo que escribimos en el pseudocódigo y por último la implementación en un lenguaje de programación que conozcamos, ¿verdad? Son esos 3 pasos nada más. Aparte de eso, dentro de esto tenemos también el diagrama de flujo. Vamos a verlos hacia grandes rasgos porque existen un montón de símbolos, bastantes, y solo veremos los más importantes. Algunos que ya conocemos como el símbolo de proceso o el símbolo de inicio y de fin, que acabamos de ver hace poco, ¿verdad? En clase. Pero también hay unos muy importantes, como por ejemplo, tomando en cuenta lo que Jason nos mostró hoy, aparece que todo le cupo en una sola hoja, pero ¿qué pasa cuando no nos cabe en una sola hoja o en un solo documento? Podemos utilizar un símbolo de conector, que eso nos amplía las limitantes que nos presentan las hojas físicas, ¿verdad? Tenemos el símbolo de decisión, que ya se había mostrado anteriormente, y el símbolo de entrada y de salida, que es la que nuestro catedrático nos permite utilizar sin más, ¿verdad? O sea, para ambos. Por último, tenemos entonces el último nivel, que es la implementación. Y acá es donde el algoritmo ya se muestra en un lenguaje de programación, que como ahí dice, ya sea específico, que pueda llevar instrucciones, y usualmente es en el que mejor nos desarrollamos, ¿verdad? Como por último, les voy a dejar las 3 palabras más comunes que se usan en el pseudocódigo, porque aparte de que los algoritmos pueden usarse en cualquier lenguaje, es muy importante que reconozcamos unos muy importantes en el pseudocódigo. Estos 3, lo repito así como otro segundo tip, estos 3 deben ser bien recordados. El escribir, que ya sabemos que nos permite escribir en la pantalla, o de cierta forma la podemos utilizar como una impresión. El leer también, como nos dice aquí el texto, podemos utilizarla por ejemplo en leer edad, en leer nombre, y después devolverla en alguna variable, ¿verdad? Y la última sería calcular. Usualmente se utiliza para hacer cualquier proceso matemático o incluso calcular valores, por ejemplo, binarios como verdadero o falso, ¿verdad? Esas son las palabras más comunes que se usan en el pseudocódigo. Y con esto finalizo. Ahora le voy a dejar
El, el cargo entonces a Joel. Buenas tardes, compañeros, licenciado. Buenas tardes, Joel, ¿cómo está? En lo que esperamos que cargue la presentación. Ahí está ya, gracias. Eh, a mí me tocó hablar sobre los logaritmos como una función. Un logaritmo es considerado una función que transforma los datos del problema en datos para solucionar este mismo. Estos datos se pueden representar a su vez como secuencias, como bits, símbolos u otro. Como nosotros vemos también, lo podemos representar de varias formas, dependiendo de la solución o la manera que la vayamos a utilizar. En ocasiones los algoritmos son susceptibles a nunca terminar. Cuando esto pasa, entonces genera un problema porque estos nunca terminan y van a estar detenidos, como en este ejemplo. Por ejemplo, cuando se entra a un bucle infinito, cuando esto ocurre, el algoritmo nunca devuelve ningún valor de salida. Y podemos decir que la función queda indefinida para este valor. Cuando nosotros miramos directamente funciones en matemática, vemos que entre veces la representación gráfica de estas queda cortada o directamente no se puede representar gráficamente. A esto se le llama cuando una función queda indefinida, porque en este valor muchas veces se puede ir al infinito o directamente es imposible realizar esta operación. Dado esto, esto nos va a crear un problema, que es nuestro siguiente tema. Que es el problema de la parada. Alan Turing demostró en su famoso teorema de indivisibilidad que no es posible escribir un programa de ordenador que nos diga si el otro programa cualquiera se queda o no se queda colgado. Este famoso problema es el que para que esto se origine, este tipo de problemas, vamos a ver que va a tener que ser originado por un bucle infinito. Sin embargo, la mayoría de estos pueden salir gracias a subrutinas que están destinadas a terminar el problema en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que estas subrutinas nos van a ayudar directamente a terminar con el problema, porque los bucles lo único que van a hacer es detener este. Entonces lo que va a ayudar a las subrutinas es de determinado momento volverlo al principio o detenerlo en determinado momento. Y gracias a esto también se ideó la máquina de Turing, que eso también nos da el inicio o la aclaración para el siguiente tema, que es la máquina de Turing. Para esto, yo decidí, para que ustedes entendieran un poco mejor, un video. Entonces, por favor, compañero, para que ponga el video. Gracias. No sé.
Creo que a algunos se les pausa o se les traba demasiado, ¿no? No se escucha. El fluido, compañero, solamente no tiene audio. Esperen. Los ordenadores son capaces de hacer cosas increíbles, desde... ¿Y ahora? Sí, ahora sí se escuchó. Ah, bueno. Sí, se ahora- escucha. la UPV. Los ordenadores son capaces de hacer cosas increíbles, desde simular sistemas cuánticos hasta reproducir los vídeos de derivando. Y es que la informática tiene una historia larga, desde las máquinas de calcular de Pascal o Leibniz, pasando por el Analytical Engine de Babbage, hasta los más modernos y caros smartphones. Primero hubo artefactos que mecanizaban el cálculo, de ahí se pasó a máquinas programables y de ahí al concepto que revolucionó la historia, el computador de programa almacenado. Es decir, que en la memoria no solo se guardan datos, sino los propios programas que ejecuta. El caso es que en aquel momento hubo dos nombres que merecen seguramente pasar a la historia como los padres de la informática tal y como la conocemos hoy en día. Uno es John von Neumann, creador junto con Eckert y Mauchly de la hoy conocida como arquitectura de von Neumann, que es la que tienen los ordenadores actuales. Vamos, una CPU, una memoria central y unos dispositivos de entrada-salida. Esa arquitectura, en los años 40 del siglo XX, implementaba la idea que revolucionó el mundo, la máquina universal de Turing, el nombre que nos ocupa hoy. Alan Turing es conocido por sus aportaciones a la lógica y a las matemáticas. Resolvió el Entscheidungsproblem que había propuesto el gran Hilbert, poniendo las bases de la teoría de la computación. Turing es también conocido por su contribución a la criptografía, ya que su trabajo fue decisivo para romper los códigos de las máquinas Enigma del ejército nazi, con lo que se pudo acortar la duración de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada, solo con su cabecita, Alan Turing contribuyó a salvar miles de vidas. Pero hoy os quiero contar algo que debería enseñarse en todas las escuelas, algo que pertenece al patrimonio histórico de las ideas humanas y que ha supuesto el mayor avance tecnológico del que hemos sido testigos, la informática tal y como la conocemos. Os hablo de la máquina universal de Turing. Para que te hagas una idea de su magnitud, es el modelo en el que se asientan los ordenadores actuales, todos. Vamos a ver en qué consiste de una manera muy sencilla. Una máquina universal de Turing consta de los siguientes elementos. Primero, una cinta tan larga como necesitemos, dividida en casillas, que será la memoria, y en la que podemos escribir símbolos, por ejemplo, ceros y unos. Segundo, una cabeza capaz de moverse por la cinta a izquierda y derecha y leer y escribir símbolos en esa cinta. Finalmente, un programa que le diga a la cabeza qué es lo que tiene que hacer. Este programa puede estar escrito en la cinta, por ejemplo, codificados con ceros y unos. Y ya está, colegas, con unos ingredientes tan sencillos, un tío tan listo como Alan Turing fue capaz de imaginar los ordenadores antes de que existieran y de desarrollar los inicios de la teoría de la computación, si hasta pensó en la inteligencia artificial el tío. Pongo un ejemplo para que no suene demasiado raro. Imaginad que tengo la cinta rellena de simbolitos, unos y ceros, y tengo mi cabeza lectoescritora. Un programa son todos unos y ceros, vale, pero para que lo entendamos mejor, puedo pensarlo como unas cuantas tarjetas numeradas, en las que están escritas dos filas de números. La primera fila de la tarjeta número 1 tiene esta pinta, 0, 1, 3, y la segunda tiene esta pinta, 1, 0, 2. ¿Qué quiere decir esto? La primera línea dice cómo debe actuar la cabeza si en la cinta encuentra un 0. El primer símbolo le dice qué número escribir en la cinta, un 0 en el ejemplo. El segundo número le dice si se tiene que mover a la izquierda o a la derecha. Pongamos que un 1 es moverse hacia la izquierda y un 0 es moverse a la derecha. Y así en el ejemplo se mueve hacia la izquierda. Y el último número le dice cuál es la siguiente tarjeta a leer. En el ejemplo, la siguiente tarjeta es la número 3. La segunda fila de la tarjeta le dice qué hacer si en la cinta encuentra un 1. ¿Lo veis, no? Escribe un 1, muévete a la derecha, la siguiente tarjeta es la 2. Bueno, pues escribiendo las tarjetas adecuadas, con el formato que acabamos de ver, uno puede sumar, multiplicar, hacer cualquier operación y en definitiva cualquier cosa que los ordenadores sean capaces de hacer, que es mucho. A veces se necesitarán muchas tarjetas, la cinta será muy larga, pero da igual. El poder de cómputo de estas máquinas es inmenso. Nuestros ordenadores simulan la cinta con la memoria y el microprocesador simula la cabeza y se encarga de leer y ejecutar los programas. Como habrás notado, son las mismas máquinas de Turing,
pero increíblemente potentes y eficaces. Alan Turing fue condenado por su inclinación sexual, lo cual no solo es injusto, sino también absurdo. Sus contribuciones a las matemáticas, a la criptografía y a la computación merecen que lo consideremos como uno de los genios que contribuyeron con su cabecita teórica y también con sus habilidades prácticas a que el mundo sea tal como hoy lo conocemos. Gracias, Alan Turing. Si no fuera por ti, no estaríamos ahora aquí viendo este vídeo a través de un computador. Gracias a esta máquina se le conoce como Alan Turing como el padre de los ordenadores. Bueno, con esto culmino mi parte. No sé si tienen alguna duda, compañeros. Bueno, muchas gracias, Joel. Solo para agregar, es como quinta vez que se menciona a Alan Turing en las presentaciones que hemos tenido del semestre para la actualidad. Y en 2 ocasiones creo que se mencionó a Ada Lovelace. Una de esas menciones fueron cuando se nos llevó a una reunión, a una exposición por parte de nuestro catedrático. Y se mencionó, pero es curioso cómo se repiten esos nombres. Que personalmente, perdonen por robarles un minuto, pero sí considero que son, aparte de los padres de la computación, por así decirlo, serían como los pioneros de los algoritmos, ¿verdad? En este caso sería Alan Turing y Ada Lovelace. De Alan Turing hay incluso una película que la pueden buscar, se llama The Imitation Game o El Código Enigma, así en español, y 100% recomendable. Ahora le toca el turno a Alberto, entonces los dejo con él. Buenas tardes, compañeros, no sé si me escuchan. Sí lo escuchamos, compañeros. Sí lo escuchamos. Bueno, pues buenas tardes y espero que no se me vaya la luz, que está lloviendo muy fuerte aquí. A mí me toca hablar un poco de lo que es el programa, pero investigando me di cuenta de que cuando uno ponía algoritmo y programa, siempre tiraban siempre los diferenciaban. De una u de otra manera, siempre pues si buscamos algoritmos o buscamos programas, vamos a encontrar siempre que lo diferencian. ¿Y esto es por qué? Porque un algoritmo es pero se van un poco más a los conceptos, perdón. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas, finitas y delimitadas que se crean con el fin de describir de forma sistemática la ejecución de una tarea. Mientras que el concepto de programa es una secuencia lógica de instrucciones para ejecutar tareas específicas. Si nos damos cuenta, solo viendo el concepto, nos damos cuenta de que verdaderamente el concepto tiene mucho parecido, tanto en conjunto como en la serie de instrucciones. ¿Me haces favor de cambiarlo, por favor? Entonces habría que diferenciarlos. Pero primero tendremos que hablar un poco de qué es un programa. Y el programa, aunque se suele usar el término software como sinónimo, la realidad es que un programa es solo una parte del software. Y a su vez está compuesto no solo por programas, sino por base de datos y otro tipo de archivos. Las instrucciones o comandos que un programa están escritos en lenguaje de programación y según el lenguaje utilizado, estas pueden ejecutarse directamente en la computadora. O necesitamos de un intérprete. En este caso se habla de una compilación que es un proceso de traducir el lenguaje de programación con él. Ha sido escrito el programa de lenguaje máquina del dispositivo en el que se ejecuta, de las cuales podemos ver aquí las definiciones, características, tipos y ejemplos entre un algoritmo y un programa. Entonces, podemos ver que en características es casi similar. La precisión, la estabilidad, la finitud, la rapidez, definición, usabilidad, legibilidad y actualización. Hablando un poco de estabilidad en el programa, es donde debería ejecutar una tarea sin fallar, y esto llega a ocurrir, debería tener opciones de recuperación de los datos. En la rapidez, el programa debería ejecutarse en un tiempo razonable y sin interferir con las instrucciones.
En la usabilidad, un programa tiene que ser fácil de comprender y de utilizar por el usuario. Recordemos que no todos tienen esta capacidad que se supone tendremos que tener algunos de nosotros como lo más básico. En la actualización, todo programa debe mejorarse continuamente a nuevas versiones que se adapten a las necesidades del dispositivo y del usuario. Tenemos tipos de programas, como el programa de lenguaje imperativo y programas de lenguaje declarativo, que eso entre un rato mis compañeros hablarán. ¿Me lo cambia, por favor? Bueno, para llegar de un algoritmo a un programa, ¿alguien me podría decir qué es lo que necesitamos? O preguntamos a diestra y siniestra. Jonathan, no sé si me escucha. O si no, Eric, ya que comentó ahorita. Eric Cusco. Bueno, como que andamos algo tímidos hoy, pero vamos a seguir entonces. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos de algo, que es por lo menos necesitamos saber programar y el lenguaje de programación. La programación es la acción, obviamente, de programar y de definir las instrucciones y asignarles un orden y un sentido. Si quiere decirle a la computadora que lo haga, necesita una forma de decirle. Porque como dijo nuestra primera compañera, no es lo mismo decirle a una persona, por ejemplo, agarrar la cafetera, ponerle agua, echarle café, ponerlo en la máquina que se caliente y después servirlo un café, a una taza. A una máquina le tenemos que explicar dónde puede encontrar el agua, qué es la cafetera, cómo encenderla y muchas cosas más que debemos de aprender a decirles, pero esto se maneja en base a un lenguaje de programación que debe de ser formal, donde el programador le asigna las instrucciones a la computadora para que ésta las realice. Llegando a este punto, podríamos decir entonces que en conclusión, más que todo, el concepto más acertado hacia los algoritmos es que es un conjunto preciso de instrucciones o reglas que permita realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generan dudas a quien deba realizar dicha actividad. Recordemos que los algoritmos no solo es netamente computacional, sino que también lo realizamos cotidianamente. Y es más, hasta los animales para cazar o para criar llevan un proceso de algoritmos y ellos ni siquiera tienen el pensamiento de que están realizando esto. Mientras que los programas son una secuencia de instrucciones escrita en lenguaje de programación para realizar una tarea específica en una computadora. Yo aquí dejo y dejaría a mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Braulio. Buenas noches, compañeros, no sé si se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Gracias. Bueno, damos inicio. Buenas tardes, noches, licenciado, compañeros presentes. Tengan acá ustedes una buena tarde. Como bien mi compañero hace unos momentos estaba explicando sobre la diferencia de algoritmos y programación. Y pues yo hoy les voy a hablar un poco sobre qué es el lenguaje de programación. Dice que es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas y datos y algoritmos para de esta forma crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina.
Dice que mediante este lenguaje se comunican el programador y la máquina, permitiendo especificar de forma precisa aspectos como cuáles datos debe operar el software específico, cómo deben ser almacenados o transmitidos esos datos, las acciones que debe tomar el software dependiendo de las circunstancias variables. Para explicarlo mejor, el lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, en el cual está formado por conjuntos de símbolos, palabras claves, reglas semánticas y sintácticas que permiten el entendimiento entre un programa y una máquina. Dice que es importante recalcar que existe el error común, es importante recalcar que existe el error común de usar sinónimos en el lenguaje de programación y en el lenguaje informático. Pero ¿por qué no debemos confundirnos? Pues es debido a que el lenguaje de programación obedece a un conjunto de reglas que permiten expresar las instrucciones que serán interpretadas por el programador. Y el lenguaje informático comprende otros lenguajes que dan formato a un texto, pero no son programas en sí mismos. Entonces, no todos los lenguajes informáticos son de programación, pero todos los lenguajes de programación son a la vez informáticos. También les voy a hablar un poco sobre para qué sirven los lenguajes de programación. Bueno, entonces en este caso dice que en general un lenguaje de programación sirve para programar. Sin embargo, cada uno tiene un alcance y una forma de comunicación diferente. En resumidas cuentas, el lenguaje de bajo nivel permite la comunicación interna de la máquina, dando cada instrucción tiene un código único de operación. Y el lenguaje de alto nivel facilita la capacitación de instrucciones que el programador le da a la máquina, mientras que este introduce datos en el idioma conocido o la máquina lo va absorbiendo en el lenguaje de máquinas mediante traductores o compiladores que permiten así, reduciendo el tiempo de programación, entender fácilmente la tarea a realizar. Permite al programador desvincular del funcionamiento interno de la máquina, entre otros. Dice que, entre otras palabras, el lenguaje de bajo nivel es cercano a los idiomas de las máquinas, mientras que el lenguaje de alto nivel es más cerca del entendimiento del idioma humano. Pues por el momento en eso les explicaría. A continuación mi compañero Miguel les va a dar a conocer sobre los diferentes tipos de lenguaje de programación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Muy buenas noches a todos, licenciado. Muy buenas noches, tardes. No sé si me haría favor el compañero Ángel de colocarme la diapositiva. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con los tipos de lenguajes de programación. No sé si me escucharán bien. Ajá, bien. Perfecto. Bueno, antes de hablar un poquito sobre los lenguajes de programación, vamos a retroceder un cacho y vamos a hablar sobre qué es la programación. Bueno, se dice que es un proceso a través del cual podemos procesar datos y obtener un resultado. Eso quiere decir que le damos datos de entrada a una computadora, ella procesa los datos y nos devuelve un resultado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, 1 más 2 es igual a 3. Esas instrucciones es lo que se conoce como programación. Es un ejemplo muy sencillo y muy básico, solo para comprender un poco. También tenemos a la par lo que serían las tarjetas perforadas. Creo que ya habíamos platicado sobre ese tema en el semestre pasado. Y solo para que... Esto solo es una pequeña definición. Pasamos a la segunda diapositiva, por favor, compañero. Nos vamos a enfocar en qué es un lenguaje de programación. Yo considero que la analogía más cercana que tenemos es una especie de idioma para poder dar instrucciones a una computadora. Es como un lenguaje humano, ya sea inglés, español, ruso, cualquier tipo de lenguaje que pueda hacer que la computadora comprenda y a recibir órdenes. Pero lógicamente una computadora no sabe inglés, no sabe español.
Entonces, ¿cómo hacemos para que ella nos logre comprender? ¿Cómo se crea un lenguaje de programación? Eso se lo debemos aquí a la señorita Grace Hopper, quien es una de las mujeres más importantes en la historia de la computación y fue la creadora del primer compilador. Ahí sí pueden anotar ese dato porque imagino que les servirá. Ella es prácticamente quien fue la primera en crear el compilador. ¿Qué es un compilador? ¿Alguien que me pudiera explicar o que tenga una definición de qué es un compilador? ¿Algún compañero ahí? Bueno, parece que andamos tímidos, dijo el compañero Alberto. Bueno, un compilador es prácticamente es un traductor que traduce un lenguaje a otro lenguaje. Más adelante nos vamos a enfocar. No sé si podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a ver los tipos de lenguaje de programación, y si me haría el favor de compañero de cambiar la diapositiva. Ok, el primer lenguaje que vamos a observar en esta clasificación sería el lenguaje compilado. Es aquel lenguaje que se escribe, es un lenguaje en donde el programador escribe el código. Tiene que pasar por un compilador que lo traduzca a código de máquina, y esto ya traducido es lo que se lleva a la computadora para poder procesar las instrucciones. Si lo miramos aquí en la gráfica número 1, el programador escribe el código. Este se compila, se crea un código máquina, y ese código máquina la computadora lo ejecuta. El lenguaje compilativo es uno de los primeros lenguajes que ha existido lógicamente. Tenemos, por ejemplo, C++, C# y Go, son los lenguajes compilados. No sé si me haría el compañero el favor de pasar a la siguiente diapositiva. Ahora pasaríamos con el lenguaje interpretado, que si podemos observar, ha cambiado un poco la gráfica número 2, porque ahora el compilador ya no está afuera, sino está dentro del monitor. No sé si lo podrán observar. El compilador está dentro del monitor. Es decir, que el programador escribe el código y lo envía a la máquina sin importar si compila o no compila. Él lo escribe y lo envía. La máquina tiene un programa que se llama intérprete, que no es lo mismo que un compilador. Este lo traduce y el código lo convierte a un lenguaje de máquina. Y también lo ejecuta. La diferencia principal es que entre el intérprete y el compilado es que el intérprete lo hace en el momento de ejecución y lo hace en ese preciso momento. Hay ventajas y desventajas. Las ventajas es que para el desarrollador es mucho más rápido, ya que no tiene que compilar, y la desventaja que en tiempo real, en tiempo de ejecución, se está interpretando, por lo tanto es más lento. Algunos lenguajes de ejemplo sería JavaScript, sería el PHP, Python, y tenemos también a Ruby. Esos serían los lenguajes interpretados, y pasaríamos a la última diapositiva. Si me haría el favor de acompañar. Ok. La última sería el lenguaje intermedio. Hay un paso intermedio. Si pueden verificar la segunda gráfica, que se le conoce como bytecode. Y también podemos observar que hay dos compiladores. Entonces, es un poquito más avanzado, y vamos a explicar más o menos cómo funciona. El desarrollador escribe el código y lo compila. El desarrollador escribe el código y lo compila. La única diferencia es que no devuelve el código a la máquina, sino hay un paso intermedio que se llama bytecode.
y este a su vez también tiene un intérprete. Ahora, yo me hacía la pregunta de por qué se colocaba este paso intermedio, si se podía ejecutar directamente como ya sea compilado o interpretado. La verdad es que esto se hace, el paso intermedio se hace porque al hacer esto podemos ejecutar el mismo programa en cualquier sistema operativo, ya sea Linux, Mac o Windows, porque lo único que necesitaríamos sería un intérprete en el bitcode. Entonces, algunos ejemplos de programas sería Java, lenguajes JVM y Kotlin. Esos serían algunos ejemplos. Hay varias maneras de clasificar los lenguajes de programación, pero yo escogí esta porque es un poquito más fácil de comprender, ya que no hay un número exacto de lenguajes de programación porque hay varios, entonces es imposible tratar todos en un solo momento. Entonces, por mi parte sería todo eso. No sé si tendrán alguna duda, algún aporte que deseen agregar. Bueno, entonces, compañero Ángel, no sé qué. Sí, compañeros, ¿hay alguna duda al respecto? ¿O algún comentario que quieran aportar? Bueno, antes de pasar el enlace para la evaluación, solo vamos a dejar una pequeña anécdota. ¿Recuerdan que el último compañero mencionó a Grace Murray Hopper? Se dice que cuando ella empezó a trabajar en la primera Mark I, que era una de las computadoras principales de la milicia de Estados Unidos, ella encontró una mariposilla entre un componente electrónico que pasaba información. De ahí nació el término así como en inglés, ¿verdad? Bug. Un bug estaba en los componentes electrónicos y eso causaba una falla, ¿verdad? Y de ahí viene el término que usualmente lo latinizamos a bug, ¿verdad? Solo como curiosidad. Entonces en unos momentos, en unos cuantos segundos, les vamos a pasar el enlace a la evaluación. Solamente ingresan su nombre y apellido, por favor. Nombre y apellido y le dan clic al enlace y les vamos a enviar el código del salón. Cualquier duda igual pueden comentar. Entonces ahí les dejé el enlace. Ese es el código con el que entran y solo escriben su nombre y su apellido, por favor. Cuando finalicen, les va a salir una imagen parpadeante usualmente, entonces pueden cerrar su navegador. Gracias.